a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. Muy buenas, David. Muy buenas, Ángel. Bueno, pues ahora vamos a tener a la otra Rami, porque últimamente traemos a Rami de Baby Monster, pero esta es Rami, la que habitualmente hemos reaccionado a lo largo de la vida del canal, ¿no? La canción es Blind, la trae Alexi, así que muchísimas gracias por patrocinar la reacción. Por si alguien se ha perdido, Rami, la ex cantante de Aldios, ¿vale? De Aldios. Amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción y vamos allá. さあ、あとは減っていこう。Bueno, pues fantástico. Recordemos que aquí em, hizo, pues, bueno, tuvo la suerte de estar acompañada por músicos excelentes, ¿no? Pero absolutamente excelentes. Vemos, por ejemplo, que tenemos por aquí A a, a Hazuki. Hazuki, sí, sí. Ahora después digo Ah, exactamente cuáles eran las componentes que la acompañaban, pero vamos, que el detalle que siempre hemos comentado que hemos visto canciones de este concierto es, digamos que las todas camisetas. llevaban las camisetas. Efectivamente, efectivamente. Bueno, pues a ver, cositas que vamos a ir comentando mientras tanto. Am, bueno, la letra utiliza la idea de estar como atado como metáfora de los vínculos emocionales que pueden o sostenernos o lo contrario, ¿no? Impedirnos avanzar. La letra habla del conflicto entre aferrarse al pasado y encontrar la fuerza para liberarse, mezclando pues vulnerabilidad, esperanza, determinación. Y bueno, de momento lo que veo es que mm, la producción está muy equilibrada, evita estar saturado el sonido, ¿vale? Es un metal que bebe tanto de lo clásico, pero a la vez se nota como un metal moderno. Para la gente que no conozca a Rami, va a ver, dice, Ostra, qué contraste hay entre la dureza de la música y ella, que canta más bien suave, ¿vale? Es decir, tiene Sí, una voz muy limpia, una voz, bueno, algo grave, pero que tiene una forma muy característica de cantar, engola un poquito la voz, es muy teatral. Y me gusta. Lo que es el sonido de las guitarras, pues tiene un sonido muy potente, muy definido. Em, sí he notado que la voz tal vez está un poquito baja de volumen. Curioso, ¿no? Siendo ella la solista. La batería, pues, tiene muchísima pegada, pero sin resultar invasiva y el bajo tiene muchísima profundidad. ¿Vale? sí. Bueno, pues, David, ¿a ti qué te está pareciendo hasta el momento? Pues cuando ves a todas las integrantes del grupo haciendo headbanging,
pues eso ya mola, Claro. porque le están metiendo mucha caña. Y claro, y ver a Hazuki, es que no me acuerdo cómo... Sí, Risa Risa era la batería. sí, risa, risa, la batería. Tengo que buscarlo porque no me acuerdo bien de los nombres, eh, pero sí, todas eran Sí, de sí, de primer primer nivel. nivel, sí, sí. Sí, es una lástima que no me acuerdo Es cuáles son. que nosotros y nuestra memoria, no lo tengáis en cuenta, A ver, que tenemos memoria de pez. claro. Bueno, pues a ver, cositas, ¿no? Que veo también en cuanto a la música, ¿no? Bueno, a la banda en general, ¿no? Es decir, yo creo que em, es una canción que va creciendo progresivamente. Creo que contiene bien la energía. En el estribillo, pues lo van dando todo. Y bueno, de momento estamos aquí. Estoy a punto, tengo en la punta de la lengua el resto de nombres y sin embargo se me escapa. Venga, pues venga, vamos a continuar y a partir de ahí vamos siguiendo, hablando un poquito más. Venga. この私は一つであげる若者にならないいっぱい分ければ私とするいつの時期もらった手にてごらんなさい中のことにつまでも見てることもできないまま駅を渡れ彼女の身をすがもっと奥で演説しこぼれてくギター 記憶が君なら私へとその砂を抜け出すいこのことその影檻の中へ Bueno, aquí vemos lo versátil que es Rami, ¿no? Que, claro, es que lo que te decía, tú la ves y dices tú, la estética con el micro, con brillantina, el vestido blanco y tal. Si tú la ves así sin que te den el contexto, dices tú, esta no es una cantante de heavy. Pero nada, vamos, no encaja en el perfil, ¿no? Claro, claro. Bien, a ver. Teníamos aquí también a Río como bajista, creo que es Río. Em, la batería no sabría decirte si es Risa Risa o es Maki. En fin, de todas maneras ponerlo en comentarios y poquito... am, claro, lo que pasa con la guitarrista del pelo rojo, la cosa es que habitualmente Rami ha tenido a Yashiro como guitarra soporte, pero esta no es Yashiro. No, No. es que no me acuerdo. Y era también muy conocida. Sí, sí. De hecho, alguna reacción de ella la hemos tenido y sin embargo no termino yo de ubicarla. Bueno, venga, vamos a continuar comentando cositas. A ver, quiero hablar de Rami en cuanto a la voz, ¿vale? Como decíamos, es una canción que, bueno, tiene una letra bastante interesante y Rami vuelve a demostrar por qué
es una de las voces más completas, ¿no? Dentro del metal, porque puede hacer de todo, ¿no? Hemos visto que puede hacer desde un tono grave hasta un tono bastante agudo, que tiene potencia cuando lo requiere, tiene un apoyo de diafragma interesante, el vibrato lo utiliza como recurso técnico, por ejemplo, en este agudo que ha hecho, y una respiración muy eficiente. Am, la transición entre registros es muy fluida, Sí. lo que quiere decir que tiene buena técnica y sobre todo llamativo es el dominio de las dinámicas, ¿no? Es decir, cuando en los versos canta con una delicadeza curiosa, un color cálido de voz, ¿no? Y después llega el estribillo y empieza a aumentar la intensidad, así que eso está genial. Venga, vamos a continuar. Bueno, 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 bueno. Por cierto, ya he localizado al guitarrista, es Narumi. Oye, esto es como casi como un concurso. Adivina quién es el resto de músicos que te queda, ¿no? Y normalmente solemos perder. Ya, pero es que yo lo digo muchas veces, tened en cuenta que llevamos 1800 reacciones. No me puedo acordar de todos los nombres a menos que de manera muy frecuente las vayamos reaccionando. Si Si de la última reacción a esta han pasado meses, va a ser complicado que me acuerde. Pu- Pues hace unos meses ya, porque No, por eso te lo estoy diciendo. Es decir, que mira, la última reacción de Rami que hicimos, de esta Rami, fue hace 3 meses. ¿Vale? Así que bueno, tenedlo en cuenta. En fin, bueno, en definitiva. La actuación ha sido súper interesante porque ha tenido un poquito de todo, ¿vale? Em, bueno, este blind representa una evolución artística, ¿no? Muy interesante dentro de la trayectoria de Rami porque mantiene la fuerza del metal melódico, que ya la ujú, hizo conocida, pero incorpora un enfoque como introspectivo, ¿no? Hemos visto la letra y bueno, aquí hay emoción. Em, Aunque la música sigue siendo espectacular, ¿no? Es decir, sí, el trabajo instrumental es de 10, no se puede tener mejor acompañamiento. Y bueno, es una canción que brilla por muchos aspectos diferentes. La voz de Rami, que ya lo hemos dicho, pero el conjunto, increíble, ¿no? sí, Las dos guitarras son capaces de tanto hacerte unos riffs contundentes como hacerte arreglos y pequeño fraseo durante la canción para enriquecer la armonía. De pronto te hace un solo que destaca ahí porque es muy expresivo.
con sus bendings, con su vibrato, con tal. Sí, Y el bajo súper estable, reforzando las guitarras, con mucha presencia, la batería muy inteligente con las dinámicas, hace que los patrones que va metiendo con la batería hagan más sólida la canción en cuanto a canción de rock, los redobles muy medidos, así que todo ha ido perfecto. Bien, bueno, pues a mí me ha gustado mucho en definitiva. sí. Alexi, gracias por traer a Rami. Y amigos, ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, dale a like, suscríbete, clic en la campana para no perderte ninguna reacción. Dos formas de apoyarnos, el haceros miembros del canal con el botón de unirte o de join, lo que veis aparecer por la pantalla. Bueno, nivel uno veis las reacciones antes de tiempo, nivel 2 vamos subiendo contenido extra. Y luego está el Patreon, que son reacciones personalizadas. Dependiendo del que elijas, tendrás 2, 4, 6, 8 o 10 en un periodo de un mes. Por abajo están los enlaces para poder hacerlo, tanto uno como otro. Si veis una publicidad y cliqueáis, bueno, y la veis, mejor dicho, pues os lo agradecemos por Os aquí. lo Más agradecemos, sí. reacciones. Gracias por el apoyo, esperamos vuestros comentarios y nos vemos en la siguiente. Adiós. Hasta luego.